Mateo Jiménez, consultor de la oficina acá de Santiago, quienes les va a estar dando entonces este training del Crack the Case, un poco para ayudarlos y orientarlos a lo que van a ser entonces la etapa de entrevistas. Muchos de ustedes ya han tenido mocks de preparación. Esto en el fondo va a ser como un mock más con algunos tips para su etapa de entrevistas. Pueden ahí resolver algunas dudas en cuanto a cómo estructurar sus casos, etcétera. Así que cualquier duda vamos a estar acá para poder orientarlos y si no también pueden después acudir a sus buddies, cualquier consulta que tengan, o a Nico o a Ignacio también que está aquí conectado con nosotros. Así que bueno, voy a dejar entonces a Mateo con ustedes para que pueda comenzar. Hola a todos, un gusto, gracias por conectarse a esta sesión y como estaba comentando Alex, la idea es un poco repasar sobre 4 puntos el día de hoy, un poco la descripción del proceso de la entrevista, breakdown de la entrevista, un ejemplo de un caso de cómo podríamos resolverlo y al final cerrar un poco con consejos para esa entrevista que van a tener, ¿no? De manera de recap, la experiencia de la entrevista se compone de 2 grandes como temáticas. Por un lado, hay un objetivo en el caso, en el cual la idea es un poco evaluar sus capacidades para hacer el trabajo de consultoría, utilizando casos reales de proyectos que hemos visto en Bain. Y hay otro pedazo que es igual y más corto, que es la experiencia de FIT, en donde se enfoca en probar las habilidades de consultoría, entender sus intereses, sus motivos, sus inspiraciones en trabajar en Bain y evidentemente crear un espacio de preguntas y respuestas tanto de ustedes como del entrevistador, ¿no? Dentro de este proceso, la idea es evaluar distintas habilidades, enmarcar el problema, habilidades cuantitativas, cómo pueden igual liderar esta discusión, que ya igual las vamos a ver más adelante en detalle. Y no perdamos de vista igual que en cuanto al tiempo y la cantidad, van a haber 2 rondas con 2 a 3 entrevistas cada una, ¿no? Dentro de las evaluaciones que les mencionábamos de los casos, se centra en la resolución de problemas y las habilidades del cliente de equipo. Cuando nos enfocamos en la resolución del problema, nos identificamos en 4 puntos fundamentales. Primero de ellos es cómo nosotros, desde el momento que hacemos la entrevista, digo nosotros como candidatos, podemos enmarcar el problema, qué es lo que nos están preguntando y cómo lo podemos estructurar de una manera lógica, cómo podemos detectar qué deberíamos preguntar y crear una respuesta hacia ese problema que nos estamos enfrentando. Además, vamos a medir esas habilidades cuantitativas, cómo podemos analizar el dato, cómo podemos calcular y hacer estimaciones que soporten nuestras recomendaciones. Se nos va a pedir un poco tener ese liderazgo y esa invitación a liderar la discusión, ¿no? Cómo ese problema, desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, vamos apalancando en hacia dónde debería ir esa solución a través de hipótesis y cómo podemos resolver el problema de manera eficiente, no perdiendo de vista que estamos en una entrevista de 30 minutos y dentro de ese espacio de tiempo debemos llegar hacia una solución y una recomendación y evidentemente apalancar un poco el sentido de negocios y es cómo esa recomendación le genera un impacto y una sensibilidad hacia los accionistas o hacia la temática que queremos resolver, ¿no? Y evidentemente, pues, desde la perspectiva de cliente, de equipo, permitir un poco esa disposición, esa escucha activa, de seguir instrucciones, de entender cuáles son los objetivos, de poder digerir y entender la información que se le está comunicando. Y evidentemente, habilidades de equipo en el cómo nos comunicamos y cómo sería esa experiencia de trabajar dentro de un problema real, más allá de una entrevista de caso, en la vida real del caso de consultoría, como equipo de trabajo y como ustedes, digamos, en un escenario de proyecto, ¿no? Desde el breakdown de la entrevista, importante tener en cuenta que la entrevista se comporta de 4 momentos clave. 10 minutos al inicio en el cual tanto el entrevistador como ustedes se pueden introducir y presentar y se mide un poco el fit, sus intereses, sus motivos, aquello que los lleva a trabajar en consultoría y en Bain. 30 minutos enfocados al case interview, que igual lo vamos a cubrir ahorita un ejemplo. 15 minutos enfocadas a dudas y 5 minutos un poco para cerrar esa entrevista y transiciente a la entrevista siguiente, ¿no? Cada entrevista dura en promedio 60 minutos. Tomen los tiempos como una proporción, no necesariamente son exactamente esos. Entrevistas pueden durar más, menos, se acomoda un poco más al caso a caso del entrevistado, ¿no?
Dentro de los casos, hablando propiamente, los casos, es importante resaltar que pueden ser de diversas industrias y realmente cuando miran un poco la trayectoria y la experiencia que tiene Bain, trabajamos y estamos presentes en la gran mayoría de sectores, por no decir todos, y son casos que el entrevistador se enfrentó en algún momento y los quiere traer a ustedes como una experiencia real. La idea es poder ver y medir cómo se sentirían ustedes, cómo abordarían ustedes un caso que en algún momento en el pasado Bain tuvo que enfrentarse y darle una solución al cliente, ¿no? Y estos casos de negocio pueden ir enfocados desde casos de estrategia, por un lado, enfocada a estrategia corporativa, de negocios, de inversión, en el cual preguntas nos podemos encontrar como qué oportunidades de crecimiento hay, oportunidades de mejorar ventas, oportunidades de considerar o no considerar una inversión, e igual de mejora de desempeño en cómo puede igual una compañía fortalecer distintas variables. Acá el ejemplo que traemos es una estructura de costos mucho más competitiva versus la competencia, ¿no? La idea un poco de esto es que se sientan cómodos y estén preparados de discutir de cualquiera de estas industrias y de cualquier temática o problema que puedan enfrentarse. Aquí una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba en el otro lado de la silla es, oiga, yo no tengo ni idea de muchos de estos sectores a profundidad, el entrevistador tampoco espera que lo sepa, y el consejo es cómo podemos a través de la escucha activa y de los pilares que veíamos a través anteriormente, apalancar esa respuesta en crear una hipótesis y ir resolviendo el caso poco a poco. No hay que ser expertos para poder hacer una buena o una mala entrevista, ¿no? Diré, la idea es apalancar esos conocimientos en el desarrollo del mismo. Ahora, entrando en el tema más allá de la experiencia, ¿cómo se debería resolver un caso? Y la verdad es que hay 3 momentos claves. El primero es cómo estructuramos el problema, comprender la situación del caso, cuál es el problema, asegurarnos de que lo entendemos a través de preguntas clave o confirmaciones y evidentemente utilizar una estructura simple que tal les permita a ustedes y al entrevistador guiar la conversación, ¿no? En el momento en que se apalanquen en una estructura, va a ser mucho más sencillo entender qué es lo que están queriendo comunicar y guiar el caso hacia la solución. Una vez nos aseguremos de que tenemos la estructura correcta para abordar este problema, pasamos a la etapa de resolver el problema, ¿no? Y dentro de esta etapa de esa resolución, la idea aquí, como lo hablábamos anteriormente, es construir sobre hipótesis, ¿no? A partir de esta hipótesis que creemos que va a impulsar la resolución del caso, ¿cómo podemos dividir el problema en pequeñas partes y encontrar esa solución de manera compartida? De acá la invitación es que vean al entrevistador como una herramienta en la cual se pueden apalancar para resolver el caso, y los invitamos un poco a compartir sus suposiciones en voz alta, ¿no? A que entre los dos construyan esa respuesta y puedan demostrar esas habilidades cualitativas y refinar esas hipótesis. En algunos casos serán positivas, en algunos casos se encontrarán que no es el camino que queremos encontrar la respuesta. No significa que estén abordando el caso de manera incorrecta, simplemente es que tocará indagar en una palanca distinta, ¿no? En función de esto y del feedback activo que surja a lo largo de la entrevista, poder identificar cuál es esa recomendación al caso que le queremos dar, poder darla de una manera concreta, tangible y evidentemente que recoja todos esos análisis que fuimos viendo a lo largo del desarrollo del caso, ¿no? Creo que esos son pilares fundamentales. Desde el ejemplo del caso, pasemos creo que a lo que más les interesa igual, ¿ah? El día de hoy traemos un caso no de minería, de hecho completamente opuesto a minería, y el caso es el siguiente. Un cliente de Bain, un private equity para ser más precisamente, adquirió una cadena líderes de restaurantes de mariscos. Y como todo private equity, parte de su modelo de negocio es mejorar la rentabilidad de sus inversiones para poder eventualmente en un futuro poder ver ese retorno sobre la inversión, ¿no? Esta cadena de mariscos puntualmente posee y opera 700 restaurantes en la región. Y lo que está sucediendo es que las ventas por tienda están disminuyendo el año pasado, ¿no? Vimos una disminución, hay cierta inquietud, queremos darle una vuelta a esto y entender el porqué que hay detrás de ello, ¿no?
Y evidentemente este apetito nace de las expectativas agresivas que tienen los private equities para mejorar los rendimientos de su negocio, ¿no? Y sus compromisos con los stakeholders. De la situación y del compromiso, que es el caso que estamos viendo en este instante, lo más importante que tenemos que asegurarnos es que entendemos a qué nos referimos con la situación, entendemos cuál es la complicación y entendemos lo que tenemos aquí en la flecha para abajo, cuál es la pregunta que queremos respondernos a lo largo de los 30 minutos siguientes que nos acompañan el caso, ¿no? ¿Qué cambios en el modelo de negocio mejorarían las ventas por tienda, ¿no? Y los invito un poco a que piensen, si se están enfrentando a esta situación, si se están enfrentando a esta complicación, ¿cómo ustedes podrían enfocarse a mejorar esta palanca y esta pregunta de las ventas por tienda, ¿no? Como les recordaba, no tienen que ser un especialistas en la industria de private equities, ni un conocimiento amplio en los restaurantes de mariscos. Si los conocen, igual es un plus, pero no es un requerimiento. La idea es que se sientan cómodos apalancando esa estructura que queremos que ver en cuanto al sentido de negocio. Y para ello, creo que la mejor manera de descifrar un caso es pensar en 5 puntos. Identifiquemos qué preguntas clave queremos hacer, ¿no? De eso que entendimos, de la situación, de la complicación y de la pregunta, ¿qué preguntas clave necesitamos para poder abordar el caso? ¿Qué estructura le queremos dar al problema en función de esa respuesta a resolver? ¿Y cómo creamos a partir de esa estructura una hipótesis? En función del desarrollo y el análisis del caso, ¿hacia dónde vamos a guiar la respuesta? De cómo mejorar en este caso el desempeño de las tiendas, de los restaurantes. Y por último, sintetizar los puntos anteriores y llegar con una recomendación a la solución que estamos planteando, ¿no? Si tienen dudas, preguntas, igual aprovechen para ir compartiéndolos a lo largo del camino. Creo que no estoy viendo aquí las manos levantadas, pero igual aquí trataré de estar pendiente. Ahora, volviendo un poco al marco sugerido, ¿cómo podemos resolver este caso? Y aquí, antes de entrar en el marco, quiero que pensemos un poco en 3 preguntas que tenemos abajo, ¿no? ¿Entendimos la pregunta inicial? Hay preguntas aclaratorias que igual vale la pena repetir para confirmar que estamos yéndonos por la respuesta recta. El verlo hoy en una presentación en PowerPoint lo hace bastante evidente. El día en el caso, esto será una conversación que tendrán de manera directa con su entrevistador y deberán igual confirmar, ¿no? Para asegurarse que estamos estructurando el marco sugerido correcto, ¿no? Segundo punto, ¿estamos siendo lo suficientemente exhaustivos? Si estamos yendo a los puntos críticos que nos van a guiar la solución cuando estemos creando este marco. Y podemos explicar la lógica de por qué estamos proponiendo cada cosa. Cuando estructuremos ese marco, pensemos en qué hay detrás de cada palanca. ¿Por qué queremos conocer eso? ¿Y qué impacto tiene eso en la respuesta que queremos llegar? En la parte de arriba tenemos la propuesta del marco y es, tenemos que mejorar las ventas por tienda y queremos entender cómo cambiamos ese modelo de negocio por tienda. Y para ello creemos que las 2 cosas que nos podrían explicar ese desempeño es, por un lado, entender el precio, que acá lo acompañamos como gasto promedio por cliente, y 2, el volumen del tráfico de clientes. A manera ilustrativa, cuando vemos el gasto promedio por cliente, lo que queremos entender es cuánto es lo que estamos cobrando dentro del menú, el precio, y cuántos artículos piden cada comensal en el momento de ir al restaurante de mariscos, ¿no? Esto nos sirve como marco sugerido y le permitiría un poco a entablar esa conversación inicial entre ustedes con su entrevistador en el momento de abordar el caso, ¿no? Ahora, entrando en la parte de analizar el caso, creo que deberíamos ir por los siguientes aspectos, ¿no? Para priorizar y para identificar cómo podemos darle vuelta, tenemos que seleccionar alguna de estas 2 opciones, ver el gasto promedio por el cliente o ver el tráfico por el cliente. En algunas industrias, por sentido de negocio igual, queremos empezar ya sea por el precio, por el volumen, pensando en qué oportunidades tenemos nosotros como negocio, como private equity, de impulsar esas ventas. Seguramente si nos encontramos en un negocio más hacia el lado de los commodities, mover el precio de la industria es algo más complicado. Desde la perspectiva de un restaurante de mariscos es algo que igual y podemos controlar. Y por eso igual podemos creer que
nuestra hipótesis inicial es que puede haber una oportunidad dentro del gasto promedio por cliente. Entonces empecemos por ese lado. Cuando empezamos a ver el gasto promedio por el cliente, dentro del framework que decidimos nos encontramos con el siguiente ejercicio. Y este es un ejercicio que, hablándolo con sus entrevistadores, igual y lo van a poder tener acceso y se los va a compartir. Y aquí la idea un poco lo que sucede es una invitación a leer los resultados, ¿no? Y dentro de los resultados vemos un gráfico en el cual nos habla del precio promedio por el elemento del menú. Vemos el gráfico en el cual en el color rojo está resaltado el precio del cliente promedio por cada elemento versus las diferentes cadenas de la competencia, ¿no? En esta oportunidad, el cliente tiene un precio sumamente competitivo, sumamente agresivo al compararlo con sus diferentes competidores y nos hace pensar que igual la variable de precio por elemento no es una oportunidad clave o una oportunidad, digamos, de alto valor a tocar, ¿no? En cuanto a los artículos, que es el número de elementos que íbamos a incorporar dentro de esa variable, una cosa es el precio, otra vez cuánta compran, nos damos cuenta que igual somos bastante competitivos y estamos en cuanto al promedio, con poco margen de mejora versus los competidores. Entonces, esa es una situación en la que estamos identificando una oportunidad limitada para aumentar el precio o el valor de la factura, ¿no? Y desde los márgenes nos damos cuenta que estamos teniendo uno de los mejores márgenes del mercado. Al ver esto, como primera sensación y digamos como primer análisis, nos damos cuenta que una de nuestras hipótesis, que era el precio, tiene poca capacidad de mover ese impacto que vamos a tener en el desempeño en ventas. Lo cual nos lleva evidentemente a pensar que pues de pronto la respuesta está dentro de la otra pata del framework que habíamos pensado, ¿no? Andando más un poco en ese análisis de causa-raíz, entramos a ver 3 relaciones claves que nos podrían permitir identificar si el precio por artículo va a tener un impacto, si el número de artículos que vendemos a lo largo de las tiendas genera un impacto en la rentabilidad, o si es realmente el impacto clave el tráfico de clientes, que es nuestra última variable. Viendo esto, nos encontramos que existe una correlación bastante marcada en la tercera opción, en el tráfico de clientes, en el cual vemos un eje que es la rentabilidad versus cambio en precio, cambio en número de artículos o cambio en tráfico de clientes, esas variaciones en volumen. Ya hay una relación alta en relación al tráfico. ¿Esto a qué nos lleva? A decir que el tráfico está altamente correlacionado con el crecimiento en ventas por tienda. Dado que el artículo y el número de artículos guardan poca correlación y en términos de competencia es una de las palancas que no podríamos llegar igual y mover de manera significativa, es una invitación en el momento de ver estas cifras a ahondar más en los resultados del tráfico de clientes, ¿no? Cuando nos ponemos a ver el detalle de tráfico de clientes, tenemos que un poco entender cómo podemos impulsar este tráfico de clientes a través de una serie de hipótesis, ¿no? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué ideas tendríamos? Podemos lanzar promociones, podemos invertir en marketing, podemos aumentar las horas de operaciones, podemos reducir el tiempo de servicio, ofrecer entregas a domicilio o aumentar la utilización de las mesas. Muchas de estas respuestas, el entrevistador igual les va a decir que son iniciativas que guardan una oportunidad de indagación o que probablemente no necesariamente es el mejor camino. Por ejemplo, para este ejemplo en el que tenemos 6 preguntas, 6 de ellas, su respuesta es, llamémoslo, de no indagación, como puede ser lanzar promociones, puede tener un impacto en márgenes, la inversión en marketing es líder el cliente en la industria, entonces hay poco crecimiento, algo similar en el precio, horario de operaciones, esto generaría un impacto en los márgenes en las horas pico, tiempos de servicio, no quiere comprometer la experiencia del cliente y evidentemente una entrega a domicilio puede implicar un aumento de costos. Sin embargo, la última opción que le dimos al entrevistador de aumentar la utilización de las mesas sale como una palanca que no se ha considerado, ¿no? Y es una de las palancas que igual y representa una oportunidad de indagación, dado que las anteriores conllevan a poco impacto, ¿no? Dentro de la utilización de las mesas y cuando identifiquemos esto, el entrevistador nos puede compartir la configuración actual de las mesas en hora pico. Y aquí es importante la lectura correcta de los gráficos, pues es una de las variables clave en ese desempeño y en esa estructuración de la respuesta, ¿no? Aquí sería interesante igual que alguien se anime y diga qué entiende de este gráfico. Bueno, hoy están tímidos, pero igual en las entrevistas
tendrán que ser más participativos, ¿ah? Este gráfico muestra la configuración actual de las mesas en hora pico. En el lado izquierdo tenemos el número de personas por grupo que llega al restaurante a la hora de buscar un servicio, comer, y vemos que hay distintos grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9 personas, con una sobrerepresentación de los grupos de personas de dos personas, ¿no? Y por el lado derecho tenemos el tamaño de las mesas que tienen nuestros restaurantes, ¿no? Tenemos que tener esas mesas de 2, de 4, de 6 y de 8. Aquí lo que buscamos dentro del restaurante es buscar una configuración de manera más eficiente, de manera tal que las personas de 1 las sentamos en las mesas de 2, logrando una eficiencia del 50%, dado que tenemos una silla vacía. Las personas que llegan de un grupo de 2, tratamos de cubrirlas en esas mesas de 2, logrando una eficiencia perfecta, pero igual hay un grupo que tenemos que sentar en unas mesas de 4. ¿Esto a qué nos lleva? A pensar que igual una reconfiguración del restaurante para acomodar más grupos de 1 o 2 personas nos va a permitir generar un aumento en este tráfico que está llegando a las ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aumentando la oferta disponible que le podemos entregar a nuestros clientes a la hora de acercarse a nuestro restaurante. Con esto en mente y con esta hipótesis formulada, podemos pensar en cuánto sería este impacto, ¿no? Y aquí hay una serie de pasos que igual y deberíamos seguir, y es recopilar estos datos que encontramos. Cuando veíamos la gráfica anterior y si mirábamos de manera estimativa, podíamos identificar que el 55% de las mesas de 4 puestos durante las horas pico, en promedio hay 2.2 personas sentadas en esas mesas de 4 puestos. ¿Y esto por qué es importante? Porque igual nos permite invitar a pensar en una configuración, ¿no? Una configuración que podríamos decir, oiga, si para cada restaurante, una mesa de 4 puestos, si la dividimos en 2, efectivamente agregaríamos 2 puestos más que podrían ser servidos por clientes a la hora de ingresar al restaurante. Son clientes que perdemos porque no tenemos dónde atenderlos, ¿no? Igual, este es un mensaje importante porque nos estamos diciendo de una manera direccional que vamos a aumentar el tráfico y por ende podemos tener un impacto en ventas, pero desde el Bain y desde la entrevista los invitamos un poco a cuantifiquemos ese impacto de manera más tangible, ¿no? Entonces tomemos un escenario como ejemplo de cuál sería el impacto si agregamos 2 asientos más por restaurante, y esto lo hacemos en función de supuestos, ¿no? Podemos calcular el impacto de 2, 3, 4, en este caso lo más lógico es hacerlo a través de 2, ¿no? Y aquí, cuando veamos este enfoque de cuantificar el impacto, nos vamos a enfocar en, si queremos llegar a un norte que es la utilidad bruta por día, en cómo mejoraría eso, las ventas y, digamos, el rendimiento del negocio para el private equity, vamos a tener que construir en función de 4 cosas. El primero, a lo largo de la entrevista hemos hablado de distintas cifras, que son informaciones que hemos dado. Por ejemplo, aquí vemos el número de restaurantes, al inicio hablábamos de 700, vimos la primera gráfica de un ticket promedio por comida, entonces sabemos que en promedio son alrededor de $11 lo que cuesta un plato en el restaurante. Sabemos que el margen es del 30%, lo vimos también en esa data, en esa gráfica. Es importante ser enfático y recordar un poco la información que se nos comparte. Hay otros que tenemos que asumir como supuestos, como por ejemplo, cuántos puestos adicionales vamos a crear, cuántas horas, cuánto tiempo son las horas pico y cuántos turnos por hora existen, ¿no? O sea, cuánta gente podemos atender en una hora y cuánto rotan estas mesas, ¿no? Y el resto son cálculos de manera tal que si identificamos los puestos adicionales, si identificamos las horas pico y los turnos por hora, vamos a poder identificar esas comidas adicionales. Si identificamos esas comidas adicionales y las multiplicamos por el número de restaurantes, vamos a tener el total de comidas adicionales. Si eso lo multiplicamos por el ingreso promedio, por el ticket promedio por comida, podemos construir un ingreso y ese ingreso vamos construyendo hacia la utilidad bruta al multiplicarlo por ese margen promedio que identificamos del 30%, ¿no? Entonces se vuelve un proceso matemático bastante simple, en el cual la idea está compuesta matemáticamente de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Ese es el máximo nivel que buscamos acá igual a la hora de hacer estos cálculos de entrevista. Pero sí es importante que construyamos a través de una lógica y de una estructura, y eso pues tiene que venir parte de ese liderazgo y esa propuesta de invitar al entrevistador a ver cómo están pensando, ver cómo están estructurando el caso, construir en función de esos supuestos y empezar a hacer los cálculos, ¿no? En el ejemplo que estábamos hablando,
Si asumíamos 2 puestos adicionales y que las horas pico sean 2 horas, identificamos que vamos a crear también, la otra variable, perdón, que tenemos que suponer es el turnos de mesas por hora, ¿no? En este ejemplo, tenemos como supuesto que las horas pico son 2 horas, que los turnos de mesa por hora son 2, lo cual nos lleva a identificar que comidas adicionales por restaurante son 8, ¿no? 2 por 2 por 2. El número de restaurantes nos lo dieron, 700, que nos permite imitar la multiplicación de 8 por 700, cálculo sencillo, que nos permite identificar el total de comidas adicionales, que es en torno a 5.600. El promedio por comida, este dato es interesante. Cuando les compartí la cifra, si ustedes recuerdan, la página decía 10.95 el precio por artículo y el promedio de los artículos era 4.4. Aquí igual y podemos hacer proxies de cuánto nos están dando estos números. Es más fácil multiplicar por 11 que por 10.95. Hablemos con el entrevistador, comentémosle que queremos hacer estos supuestos y esos cálculos por simpleza del ejercicio, y es mucho más fácil multiplicar 50 por 5.600 que multiplicar 5.600 que por 48.4, ¿no? Siempre y cuando estén dentro de rangos razonables, es algo totalmente válido, no va a cambiar la respuesta que queremos dar y nos permite calcular los ingresos adicionales de la cadena, ¿no? Dado que estamos incorporando los 700 restaurantes. Eso nos da un ingreso promedio de $280.000 diarios. Si le aplicamos el margen del 30%, vemos un beneficio diario de 84.000. El restaurante está operando los 360 días del año, lo ponemos como supuesto, no sabemos si cierra para ciertas fechas, identificamos un beneficio anual de 30 millones. Ahora, pensaríamos que terminamos el caso, pero falta la última pata, ¿no? Que es el cierre. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con los resultados que hemos ido indagando? Y por eso es que tenemos que ir a la última parte, que es cómo damos esa solución. En el momento que queramos dar una solución, debemos empezar a través de la sintetización de lo que aprendimos. Al inicio del caso, estuvimos hablando del tráfico de clientes. El tráfico de clientes identificamos que es el mayor contribuyente al crecimiento de ventas por tiempo. Y vemos que una mejor utilización de los asientos, si incorporamos 2 comensales adicionales al día, multiplicado por sus horas pico y multiplicado por los turnos dentro de las horas pico, podríamos generar 30 millones adicionales al año de ganancias, ¿no? También fuimos a revisar el número de artículos y dentro del número de artículos nos dimos cuenta que las facturas y los márgenes son bastante altos y hay poco capacidad de acción y de mejora versus la competencia, ¿no? Lo mismo sucede cuando fuimos a ver el precio del menú, ¿no? Somos el cliente más, somos, digamos, la oferta más premium para nuestros clientes y hay una amplia diferencia al compararlo con el resto de los competidores, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar que la variable más importante es la del tráfico de clientes y es en aquella que tenemos un impacto en esa mejor utilización que le podemos dar al private equity como recomendación, ¿no? Ahora bien, ¿cómo debemos cuantificar el impacto y recomendar esta recomendación? Debemos partir con la pregunta clave que queremos responder. La pregunta clave de cómo podemos mejorar el aumento en tiendas es a través del aumento del tráfico, ¿no? Dado que es la mejor utilización de los asientos y ofrece un mayor impacto en el corto plazo. Esa es nuestra recomendación. Ahora, cuantifiquémosla con un plan de acción claro, ¿no? Si separamos esas mesas de 4 puestos en 2, a la hora pico nos podría llevar a obtener 30 millones en beneficio adicional incremental. Dado que tenemos 2 comensales adicionales dentro de estas horas picos, ¿no? Y si el tiempo lo permite, igual complementemos con diferentes piezas del análisis de una forma coherente, ¿no? El cliente puede considerar tácticas a corto plazo dentro de que no hayamos igual cubierto y son recomendaciones que damos más allá del caso, como por ejemplo, cómo podemos impulsar que ciertos artículos sean consumidos de manera prioritaria, aquellos que sean más costosos, entonces incrementamos el ticket promedio de ventas sin necesariamente impulsar los precios. Cómo identificamos igual mejores prácticas en los tiempos de servicio de manera tal que garantizando esos niveles de experiencia podamos tener más de 2 turnos por hora. E igual, cómo podemos recomendar al private equity oportunidades y palancas que le permitan mejorar esas utilidades, ¿no? No hablamos en este caso de la estructura de costos, no hablamos en este caso de la apertura de nuevos restaurantes, porque la pregunta era enfática en el desempeño de las tiendas actuales, pero igual son oportunidades de que el private equity pueda mejorar sus ventas. Esa es un poco la estructura que debamos seguir. Ahora, un poco para cerrar y último punto en
en esta sesión es unos consejos para su entrevista. El día de hoy tenemos 10 consejos que queríamos compartir con ustedes. El primero de ellos es estar familiarizado, y cuando nos referimos a estar familiarizado es con las palabras y cálculos del negocio. Cuando hablamos de ingresos, ¿cómo se diferencia ingresos y utilidades? ¿A qué nos referimos con margen? Cuando hablamos de margen, ¿a qué nos referimos de margen por producto? ¿Cómo lo calculamos? 2, ¿cómo nos aseguramos de pedir la información correcta, ¿no? Es importante comprender la situación de la empresa. Y aquí lo conecto un poco con lo que veíamos al inicio de estructurar la estructura del caso. Pensemos en, necesitamos información, tenemos que pedirla para resolver el caso, pero entendamos por qué la estamos queriendo pedir. En este caso nos enfocamos en las ventas, entonces hablamos de temas de ventas. Pedir información de costos en este caso, igual y puede ser una palanca que mueve la utilidad a futuro del cliente, pero no necesariamente es lo que nos están preguntando. Entonces es información que no nos va a aportar de cara a esa solución y a esa respuesta final que queremos llegar, ¿no? Que es un poco lo conecto con el tercer punto, ¿no? Que es cómo lo conectamos, cómo nos concentramos en ese problema real. El restaurante de mariscos puede tener 1000 oportunidades adicionales, pero nuestro objetivo y a lo que nos contrataron a nosotros como consultores a la hora de resolver ese caso es en esa necesidad en ventas. A esa respuesta es la que tenemos que llegar dentro del tiempo que se nos asignó y debemos dar una respuesta concreta. Y luego, como vimos atrás, hay apertura a mencionar otro tipo de probabilidades a mejorar, ¿no? Dentro del cuarto punto, lo de las estimaciones, ¿no? Y una de las palancas que queremos cubrir, queremos ver y queremos entender de ustedes es esa habilidad cuantitativa que traen. Y dentro de esa habilidad cuantitativa es también cómo podemos hacer esas estimaciones de manera rápida, de manera precisa y de manera fácil y amigable para nosotros, ¿no? No es lo mismo multiplicar por 48.4 que por 50. Eso nos permite guardar un orden de proporciones y demostrar igual los cálculos. Clave, la toma de notas y mantener esas notas organizadas. Al final, cuando estábamos estructurando esa respuesta y esa estimación total del impacto del tráfico de las tiendas, tuvimos que recurrir a información que nos dieron desde que empezó el caso. El número de tiendas, las 700, las cubrimos cuando estábamos hablando de la situación que se enfrentaba el cliente y de la industria un poco. Ese dato fue importante y lo usamos al final de la entrevista. Entonces es importante tener eso en cuenta para poder construir sobre los supuestos que vamos a proponer y sobre la información que ya nos fue entregada a nosotros como parte de la entrevista, ¿no? 6. Aclaremos los pensamientos y presentémoslos de manera clara y lógica. Y esto lo conecto mucho con el 7 de hagámoslo en voz alta. Para el entrevistador es sumamente importante entender qué es lo que ustedes están haciendo, cómo lo están haciendo, de manera tal que lo puedan guiar y ayudar a llegar a esa solución, ¿no? Si no lo comparten, va a ser sumamente difícil saber si lo están enfocando de manera correcta y si el camino al que vamos, en definitiva, es el que nos va a guiar hacia una solución, ¿no? Entonces, logren esa alineación y esa conversación con el entrevistador. Mirar más allá es otro punto. Mirar más allá de las estructuras, de cómo podemos enfocarnos de manera fácil a resolver el caso, ¿no? El 9. Hay veces, cuando se plantea esa hipótesis, creemos tener una respuesta evidente, rápida, sin ahondar un poco en la información. Al inicio, empezamos por la oferta de precios y esa iba a ser la solución, pero nos dimos cuenta que no, que había poco margen de maniobra. Entonces, igual, no nos apresuremos, tomémonos el tiempo de enfocar la respuesta hacia el camino correcto y asegurarnos de que el framework que tenemos tiene un sentido y un detrás, ¿no? Y por último, esto, más allá de oírlo y de verlo, lo mejor es practicarlo y la práctica lleva a la perfección. Hay muchos materiales en los que se pueden apalancar, Internet tiene millones de ellos. Aquí mencionamos 3 ejemplos, Case in Point, un libro en el que muestra un poco cómo abordar la parte de fit, cómo abordar la casa de casos con distintos niveles, Case Interview Secrets y Casebooks. Creo que más allá de eso, han tenido las sesiones de mock case con sus buddies que igual y es una excelente oportunidad de apalancar esto en cómo hacer esta entrevista en los próximos días, ¿no? Eso era un poco lo que teníamos hoy para ustedes. No sé si hayan dudas, preguntas.
aprovechen de preguntar, ya que estamos acá también como última instancia, ¿verdad? Ya que pronto siguen su entrevista. ¿Verdad? Estamos agendando desde mañana. Así que cualquier pregunta que tengan, denle. Para eso estamos acá. Yo tenía una pregunta, pero es de las dudas que uno le hace al entrevistador. Tenía Claro. como dudas acerca de qué temas uno le podría preguntar. Por ejemplo, así como uno podría preguntarle directamente cuál ha sido el proyecto más difícil y cómo lo resolvió. ¿Eso estaría bien? ¿O algo más como de la empresa, centrarse más como en la empresa, como de la empresa, más que en sus experiencias personales? Muy buena pregunta, Nicolás. Yo creo que esta última instancia de preguntas y respuestas es una oportunidad tanto para que ustedes conozcan más bien, conozcan más la cultura, conozcan la firma, conozcan el tipo de desafíos a los que nos enfrentamos y evidentemente poder conocer y aclarar esos motivos que hay detrás, ¿no? De estar aplicando en este proceso. Todas las preguntas son válidas, no hay preguntas bobas, hay preguntas que no se podrán corresponder a la totalidad, temas de confidencialidad como, no sé, el nombre del cliente favorito o en qué proyecto estás. Seguramente esos temas no podrán respuestas, pero estoy seguro que si preguntas sobre el caso favorito, el caso más desafiante, igual hay instancia en la que se pueda compartir, ¿no? Claro, súper. Tenía otra pregunta yo, pero es un poco más con como el avance después del proceso. No sé si es que estaría bien preguntarlo ahora. Como preguntar como ¿cuándo sabríamos los resultados de las postulaciones? Van a saberlo los días posteriores. No creo que los resultados demoren más de una semana. No es algo que demora mucho, en verdad. El proceso cómo funciona es que los entrevistadores, después de tener la entrevista con cada uno de ustedes, se reúnen y conversan sobre cada caso en particular, ¿no? Entonces, no sé, sus dos entrevistadores, Nicolás, van a decir, oiga, esta fue la percepción que tuvimos de Nicolás, este fue el desempeño que tuvo a lo largo de la entrevista, invitémoslo a una siguiente ronda. El proceso tiende a ser sumamente rápido, por temas de agendas igual puede demorarse 1 o más días, pero tiende a ser bastante rápido, como menciona Nicolás Rojas. Generalmente todas las entrevistas se mueven dentro de una semana, ¿no? Una semana máximo entre las entrevistas, así que tranquilo. Y ahí igual tienen full contacto con las personas de recursos humanos que Alex pues les puede dar visibilidad del proceso, ¿no? Pero sí, ahí puedo ayudar a resolver dudas. Súper. Como, bueno, mi última duda que me surgió cuando vimos cómo entregar la respuesta del case al final de la entrevista. ¿Sí? La estructura era que presentaste era decir la pregunta que estábamos tratando de resolver, la solución y luego el razonamiento. ¿Habría algún problema si es que yo digo la pregunta, el razonamiento y la solución? ¿O tiene que ser como en la estructura que tú presentaste? No hay una estructura fija. La invitación nuestra es que cuando estés hablando estemos más enfocados en resultados que en proceso. Y yo te recomendaría un poco que lo construyas de esa manera, ¿no? Ya. O sea, la respuesta es esta, por estos motivos, en vez de decir, estos son los motivos que me llevaron a la respuesta. Ambas opciones son válidas. Como recomendación, yo me iría por la primera, ¿no? Esta es la respuesta, por esto, esto y esto. súper. Creo que tenías una pregunta, Sergio. Sí, tengo dos. Una de la parte más técnica, de un poco de lo que preguntaba Nicolás, con respecto de que, por ejemplo, ya yo tengo la suerte de que mañana me toca mi primera ronda. En este proceso, ¿hay que esperar que todos los candidatos hagan sus 2 rondas para obtener este resultado?
O, por ejemplo, si yo tengo la suerte de que me toca otra el lunes o el martes, por decir, va independientemente de lo que hagan los demás. Va independientemente. Ah, ya, excelente, excelente. Y la otra parte más técnica con respecto a la entrevista al business case es de que, por ejemplo, hay como dos partes en esta entrevista, como una parte más blanda, por así decirlo, más de conversar, más de conocernos entre nosotros, y otra parte que es el caso propiamente tal. Por lo general, y es sabido de que el caso consume mucho más tiempo y energía. Se puede cambiar el orden lógico, o sea, por ejemplo, ya así como que hacer una parte blanda un poco más corta, darle duro al caso, y después, por ejemplo, abordar un poco más de conversar, o tiene que tener esa estructura que ya habíamos mencionado antes. El entrevistador te va a guiar siempre por la estructura. Hay entrevistadores que igual y varían un poco, pero el orden tiende a ser el que presentamos. ¿Sí? Hay una parte de conocerse en el que el entrevistador se va a presentar, va a querer conocer de ti, de por qué estás aplicando acá, quién eres tú, y posteriormente, evidentemente, entrar en la resolución del caso. El tiempo que está asignado a resolver el caso es suficiente para poder abordarlo. Y el entrevistador es completamente consciente de eso, por eso es que te ayuda y te entrega, digamos, distintos materiales de apoyo que te guíen hacia tu respuesta. Ok, muchas gracias. Mucha suerte mañana. Está silenciado, Cristóbal. Hola Nico, hoy quería hacerte una consulta más sobre las distintas etapas que tienen los procesos de entrevista. Las primeras son con consultores, si no me equivoco, o consultores asociados, y las siguientes con un cargo mayor. Sí, ¿Cuál es la diferencia entre los casos que van a utilizar? ninguna. Si la entrevista es igual independientemente de la persona que te entreviste. Si, como te comentaba, son casos de experiencias reales que han vivido, en su grandísima mayoría. Hay una peculiaridad, eso sí. Dale. Con respecto a ustedes, ya que ustedes vienen de un proceso de exclusiva mining, van a tener ciertos casos, o al menos la mitad de sus casos van a ser orientados a minería. Ah, de acuerdo. Así que eso también es importante. Pero eso no implica que no van a tener casos no mineros. También van a ser evaluados en ambas áreas, tanto minera como no minera. Que eso es una diferencia porque generalmente en los procesos normales es ideal cualquier industria. Ustedes sí o sí van a tener un porcentaje de casos mineros. Sí, de acuerdo con lo que dice Nico, la diferencia es que no va a haber, digamos, el punto es no va a haber ninguna diferencia si te está entrevistando un socio versus que te está entrevistando otra persona, ¿no? Si el caso, la entrevista sigue la misma lógica, la industria y la temática cambian. Y como Perfecto. mañana le puede tocar a Sergio la minera y luego un private equity, a ti te puede tocar la minera y una empresa de telecomunicaciones. Vale. Muchas gracias, Mateo. Gracias, Nico. ¿Más dudas o consultas? Bueno, Yo creo que sí. creo que no hay, entonces agradecerles a todos por el tiempo, desearles los mejores de los éxitos en sus procesos y cualquier duda, pregunten, aquí estamos a su disposición. Muchas gracias. Buena tarde, hasta luego. Muchas gracias, Hasta buenas tardes a luego. todos. Chao, chao.